we can start with our session. Okay, can you see my presentation or you cannot see it? It's loading, I think. Nope. Can you see it? Dime. Can you see the presentation? ¿Me presento en inglés? No, can you see the presentation? ¿Puedes ver la pantalla? Lo que Sí. estoy compartiendo. ¿Se ve? Yep. Sí. Okay. Comencemos. Let's begin with our session. I have a question. What do you think? Are these words in English or in Spanish? What do you think? In English. In, English. in English, right? But let me tell you that they are in Spanish too. They are in Spanish. Now, are these words in English or Spanish? What do you Está en think? español. Spanish. Let me tell you that they are in English too. También están en inglés, también. Como puedes ver, usamos palabras del idioma inglés en el idioma español y del mismo modo usamos palabras de español en el idioma inglés. Por ejemplo, cafetería en inglés sería cafeteria, cafeteria. Casual sería casual, casual. ¿Ok? Entonces, hay muchas palabras que provienen del idioma inglés que usamos en el español. Por ejemplo, ¿has escuchado ese de Firulais? Sí, me habías dicho, creo. Claro, de Firulais. Entonces, así como esas palabras, vienen estas. ¿Ok? Entonces, a continuación vamos a hacer un challenge donde dice, ¿puedes pronunciar estas marcas que usas diariamente? Empezamos. ¿Cómo pronunciarías esta marca? Do you know? Disney. Ok, recuerda, es Disney. 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 ¿Cómo se pronunciaría esta de aquí? Do you know? Amazon. 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 ¿Qué es Amazon? Amazon. Ahora, escucha la siguiente oración. Last weekend, I wanted to watch a movie. It was hard to decide where to watch it. Maybe Amazon Prime or Disney Plus. What a difficult decision. So we have Amazon Prime and we have Disney Plus. You got the one? Yep. Amazon, Disney, Amazon. Disney. Disney Plus. Yep. Then we have here this one. How do you say this app in English? Telegram. Yeah, no es como si fuera una A, mira, como Telegram, sino es una Telegram, mira. Telegram. Como una E, mira. Telegram. Instagram. Telegram. Yeah, Instagram. Telegram. A ver, tú di Instagram. Instagram. Ajá, es como una E que se va transformando en A, mira. Telegram. Instagram. ¿Se entiende? Instagram. Uh-huh, yeah, pretty good. For example, yesterday I grabbed my phone, checked my friends' stories on Instagram and Telegram, then I posted my own. Telegram, Instagram. This one, do you know this one? Read. Reddit, así mira, Reddit. Reddit. Reddit, la mayoría de personas dicen Reddit, es Reddit. 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 Yeah, pretty good. Reddit. Next one. El de aquí de esta marca de vehículos. Tesla. Yeah. We pronounce like Tesla. Tesla. Pretty good. Then we have this one. 1 second. How do we pronounce this one? This is Adobe. Adobe Acrobat. ¿Cómo se llama ese Adobe? ¿Adobe no se llama? No, no se llama Adobe. ¿Cómo le dicen? Adobe Premiere, Adobe Acrobat,
Adobe Adobe. Reader. El PDF es O de me da cuenta Adobe. que algunas, en unas letras cambia pronunciación y a veces Se mantiene. ajá, se mantiene. Por ejemplo, la A veces suena A, en otras veces suena A. Y, ajá, Yes, eh, can be, of course. O suena a E como en Telegram. ajá, Yep. Siguiente marca tenemos aquí las S. Nunca vayas a pronunciar las S como si fuera así como es, es. That's incorrect. Tienes que hacer como que te desinfles, mira. Ps. Por ejemplo, Spo- Spotify, Spotify. You. Spotify. No, pero es Spotify, como si fuera una pequeña E. Mira, tu boca hace de I, pero dice la E. Tú sabes que la vocal E es abierta. Mira, en español yo digo E. Ahora digo la I, digo I. La I es una vocal cerrada en el idioma español. Lo que vamos a hacer es decir la I, pero vamos a decir la E. E, E. So, Eh, Spotify. You get one? Spotify. 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 O Spotify, yeah. Pero generalmente en inglés americano, cuando la T está entre dos sonidos vocales, suena como R. Por eso decimos R, ajá, Spotify. 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 Es una E chiquitita. Spotify. Spotify. You? Spotify. Yeah. Luego tenemos Shopify. 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 Great. Por ejemplo, this year, I think I'm going to create my new business idea on Shopify. Shopify. Pretty good. Esto de aquí, cuando te vas a tomar tu desayunazo, tempranazo. Señora, ¿me da a mí? ¿Mi qué? ¿Cómo es la otra vez? Tu cuaquerzote. Quarter. Yeah. Imagínate que te vas a Estados Unidos, ¿no? Y quieres tomar tu cuaquercito, dices, ¿no? Señora, me da un cuáquer. Recuerda que cuáquer es la marca. Ok, es la marca. Ajá. Es como cuando nosotros decimos, oye, anda, cómprame un Colinos. Lo que tú quieres decir es que anda, cómprame una pasta, un dentrífico. Pero como Ajá. ya la marca está impregnada, tú dices Colinos. O, por ejemplo, tu mamá te dice, oye, anda, cómprame un Ace. Pero tu mamá no quiere un Ace de la marca Ace. Quiere un Opal o cualquier otra marca, ¿cierto? Sino que ya se queda. Del mismo modo, cuando decimos, hoy voy a tomar Quaker, no es que esto se llame Quaker, esto es avena, esto es oat, Ya. sino que la marca es Quaker. ¿Y cómo se pronuncia Quaker en inglés? Quaker, Quaker, Quaker. Quaker. Ok, entonces mamá voy a comprar un Quaker. Quaker, Quaker. Quaker, Quaker. Nice. Quaker. Ya. There's one, imagínate que te da el COVID, no sé, la gripe. Tienes que echarte tu mentolatazo, ¿sí o no? Y te vas a Estados Unidos, a ver, ¿cómo vas a pedir? Señora, ¿me puede dar un? Esa yo no estaba acá, ¿eh? Acá. Espera. Ujú. Allá. Es Big Vapor. Yep. Se pronuncia de la siguiente forma. Vec, vec, vaporub. Vec, vaporub. Vec, Big vaporub. Vapor. Yep. Vec, Big vaporub. Vapor. Yep. Big vaporup, vec, Big vaporub. Vapor. Pretty good. There's one, tu champuzote que te vas a echar en el sachet. Señora, me da un pantene. ¿Decimos pantene en inglés? No. Pantene. Panty. Pantene. Yeah, Pantene. Pantene Pro V. Ah, Pantene. Panty. Next, this one, el de la radio, mira. ¿Cómo se dice? Tengo mi equipo, mi parlante, mi equipo de audio. ¿Qué Pioneer, dice. marca? Yeah, Pioneer es. ¿O no es Pioneer? Se pronuncia Pai. Pioneer. 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 Pretty good. This one, cuando te vas a comprar tu ropaza, mira, tu ropa de marca. Allá. Dice. H. H. ¿Es la I o cómo sería? HN. Esto es and. Ah, ya. HN. HMM.
H&M. Ahora dilo rápido. H&M. 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 Pretty good. Pretty good. H&M. This one. Levi's. Levi's o Levi's. 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 Levi's, la marca, ¿no? Levi's. 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 Siguiente. Vamos al grifo, que quiero echar un poco de... ¿Qué marca? ¿Marca Diesel? ¿Decimos Diesel? Repsol sería... No, no es Repsol, sino este de acá. Ya. El otro. Diesel. 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 Yeah, Diesel. Ok. Diesel. Dame 90 de Diesel, dices. Ajá, Diesel. This one, LinkedIn, ¿no? La red social del empleo para buscar trabajo. Tienes que crearte tu perfil en LinkedIn. ¿Cómo se llama? ¿Cómo crees tú? LinkedIn. No. Acá mira, nosotros en el idioma español las ED suenan aquí como T, sería LinkedIn. LinkedIn. Ahí puede ser una R. Ahí porque lleva dos unidades. Ajá. LinkedIn. Nope, no puede ser. ¿Por qué? Porque esta D no suena. Estos dos suenan como la T. Por lo tanto, la T está entre un sonido de vocal y un sonido de consonante. Recuerda que yo te he dicho sonidos. Yo nunca te dije letras, yo te dije sonidos. ¿Se entiende? ¿O no se entiende? Sí. Yo te digo, a ver, LinkedIn suena así. LinkedIn. Ya, ahora esta T está entre un sonido de vocal nomás. Por lo tanto, tengo que pronunciar la T. ¿Ok? LinkedIn. Yeah. LinkedIn, pretty good. Yeah. LinkedIn. LinkedIn. This one, ¿te acuerdas cómo se pronunciaba esta? Starbucks. Starbucks, pretty good. This one? Nike. No, Nike, pretty good. ¿Ok? Entonces el día de hoy quería ver estas marcas nuevas que teníamos que practicar. ¿Ok? Did you understand that part? ¿Quieres continuar a ver esta marca? ¿Cómo se diría en inglés? Google. Nope, la E no suena, es mira, O. Google. You, Google. A ver, pronuncia Google. ¿Te escucha? Ahora sí repites. Google. Soy Google. España. Google. You got it? Google. Nice. ¿Quedó claro Google? Yeah. Next. This one. Google. McDonald's. McDonald's. This one. Colgate. This one. Palmolive. No, Palmolive. Olivo is Palmolive. olive. Palmolive. 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 Next one. This one. Dove. Yeah, this one. Dove. Chevrolet. Yeah, this one. Burger King. Burger King. Burger King. This one. Se me ha dicho, pero no recuerdo muy bien. Calvin. Calvin Klein. Yes. Okay. So now let's continue with the platform. El día de hoy he preparado ejercicios que tienen que ver con el presente simple, con el presente progresivo y con el presente simple con el verbo to be. ¿Ok? Vamos a eso.